Uno de los meses más importantes del año es el mes de octubre. ¿Por qué razón? Por las verdades espirituales que Dios ha revelado en él. Por ejemplo, fue en octubre que Dios estipuló que se sonaran las trompetas anunciando el año nuevo civil. También fue en octubre que Dios estipuló que se limpiara el santuario de todos los pecados del pueblo, para que así dicho pueblo recibiera el perdón. Y fue en el mes de octubre que también Dios estipuló que se celebrara una fiesta llamada la fiesta de las cabañas. Y si queremos agregarle más al mes de octubre, fue en ese mes cuando en el año 457 se puso en ejecución el decreto del rey Artajerjes, que le daba prácticamente libertad política y religiosa a la nación de Israel, convirtiéndose así esa fecha en el inicio de la profecía más larga de la Biblia, la de los 2300 años. Fue en el mes de octubre también que comenzó la reforma protestante liderada por aquel sacerdote llamado Martín Lutero. Y fue también en un mes de octubre que un grupo de cristianos en el noreste de los Estados Unidos, llamados los Milleritas, experimentaron el chasco más amargo de sus vidas, cuando justo en 1844, el 22 de octubre, ellos esperaban que Jesús viniera aquí a la tierra, se prepararon para recibirlo y no llegó. Bueno, si le queremos agregar más datos importantes, eventos importantes al mes de octubre, fue también en el mes de octubre que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo allá en el santuario celestial, según las profecías bíblicas. Y fue también en el mes de octubre que Cristo ha comenzado el juicio investigador allá en el cielo a partir del año 1844. También fue en un mes de octubre que surgió el movimiento adventista del séptimo día. Y para la gloria del Señor, también fue en octubre que apareció en el escenario la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, una iglesia que no hace ni hará alianzas ecuménicas con nadie y que se compromete para predicar la verdad presente. Pero lamentablemente, hermanos, un mes tan lleno de significado espiritual como lo es octubre, también fue elegido por Satanás para introducir en él lo que se conoce como Halloween y el Día de los Muertos, viniendo a ser otro de los engaños, y lo ha promovido a lo largo de la historia por medio de un sistema falso de religión llamado simbólicamente en la Biblia Babilonia. Es por eso que hoy, en la serie Los Engaños de Babilonia, quinta parte, vamos a desenmascarar el engaño de Halloween y el Día de los Muertos. Todo comenzó un siglo antes de Cristo, cuando los celtas, una de las tribus bárbaras que habitaban en las Galias, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y otras partes de Europa occidental, operaban un sistema religioso pagano llamado druidismo. Ellos creían en la inmortalidad del alma, es decir, que las personas no mueren, sino que comienzan una vida nueva en un cuerpo nuevo. Sus sacerdotes, conocidos como druidas, no solo enseñaban la doctrina de la inmortalidad del alma, sino que también inculcaban la adoración a San Jaín, el dios de la muerte. Cada año, el 31 de octubre, los druidas celebraban en la víspera del Año Nuevo Céltico una fiesta en honor a su dios, brindándole sacrificios de animales y humanos. Esa noche, los druidas salían vestidos con cueros, con cabezas de animales, disfrazados de fantasmas, espíritus y brujas.
Iban por el vecindario recogiendo ofrendas para el dios de la muerte y las tinieblas, llamado Samhain. ¿Para qué? ¿Para qué recogían eso? Para brindarle su honor, para brindarle sacrificios. Pero si los sacerdotes druidas no se quedaban conformes o a gusto con los obsequios recibidos, ellos le hacían el trick o truco a la familia de la casa que daba los obsequios. Y ese trick o truco consistía en quemarle su terreno, llevarle la doncella, matando su ganado y poniéndole enfermedades a la familia. De allí viene, hermanos, el origen de la frase trick or treat que usan los niños, esa que dice dulce o travesura. Ese día, cuando los druidas salían en la noche, llevaban consigo un nabo hueco por dentro, con una cara grabada en la parte frontal. Esa cara representaba un espíritu diabólico. El nabo, ellos lo llevaban iluminado con una vela dentro de él, que era usado como linterna por los druidas cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esta práctica llegó a los Estados Unidos, los nabos no eran tan abundantes, pero sí tuvieron un vegetal nativo que pronto lo sustituyó, llamado calabaza. En nuestro tiempo, esta fiesta de Halloween o Día de los Muertos se ha vuelto popular, teniendo su mayor auge en los Estados Unidos y otros países de Europa. Muchos dicen que solo es un juego inocente, pero la verdad, hermanos, es que es en una forma velada rendirle culto a Satanás. Pues de todos es sabido que en esa noche del 31 de octubre se hacen misas negras en honor a Satanás y a los espiritistas. Es más, los espiritistas es cuando más practican sus comunicaciones con los muertos. Uno de los ministros de la iglesia satánica y autor de la Biblia satánica, Anton Levy, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satanistas y que es el día del cumpleaños de Satanás. Y por si fuera poco, Doreen Irving, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina de un alto ministro de Satanás en esa área, convirtiéndose al cristianismo, dijo que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Sin embargo, muchos padres entregan sus hijos a Satanás, disfrazándolos en Halloween hasta de gatos, sin saber que los celtas creían que los gatos negros eran sagrados y que habían sido seres humanos, y que en la superstición medieval también creían que Satanás y los brujos asumían la forma de gatos negros. De manera, hermanos, que con lo dicho hasta aquí, Halloween no es una fiesta para niños o jóvenes que anden pidiendo dulces. Es más bien un culto a Satanás, un homenaje a los brujos. La pregunta es, ¿por qué hay tanto niño y adultos celebrando Halloween? ¿Cómo se han metido los cristianos inclusive a este culto satánico? Porque muchas iglesias lo celebran. Hermanos, esto no ha sido sino gracias al sistema falso de religión llamado Babilonia. Porque los líderes de este sistema, es decir, los papas, fusionaron el cristianismo con el paganismo. Al aliarse con el emperador romano Constantino el Grande, en aquel concilio de Nicea, a través del sincretismo que salió de allí, de ese concilio, sincretismo religioso, hermanos, se inventaron como resultado
de ese concilio, a lo largo de la historia, muchas fiestas. Y una de ellas vino a ser la fiesta del Día de Todos los Santos. Esta, maliciosamente, dizque para ganarse a los paganos que creían en San Jaín, la ubicaron el 1 de noviembre, agarrando la víspera, como es la noche del 31 de octubre, como preparativos para la fiesta. Luego continuaron con otra fiesta más, el 2 de noviembre, la cual vinieron a llamarle la conmemoración de los fieles difuntos. Así, de esa manera, hermanos, prácticamente se le dedicaron y se le dedican 3 días de homenaje o culto a la muerte. ¿Qué papa y en qué tiempo fue que hizo esta fusión? Bueno, fue Gregorio IV, cuando en el año 840 estableció que la fiesta se celebrara universalmente. Y tan importante como ella fueron los preparativos, pues prácticamente la víspera del 31 era cuando dichos preparativos se hicieron o se hacían. Se le conocía en la lengua anglosajona o en la cultura anglosajona en un principio como All Hallows Eve, que significa víspera de los santos. Con el paso del tiempo, la pronunciación se fue deformando a All Hallow Even, para que finalmente quedara como Halloween. Pero Halloween no fue sino la adopción de costumbres y ritos, tanto de la fiesta de la cosecha romana en honor a Pomona, diosa de los frutos y los árboles, como también del festival celta dedicado a San Jaín. Y así, hermanos, la fiesta más satánica del año se revistió de cristiana gracias al sincretismo del papado, entendiéndose como sincretismo, como ya dije, la fusión del cristianismo con el paganismo. Pero ¿por qué la fiesta de Todos los Santos colocada allí el 1 de noviembre con la víspera del 31 de octubre? ¿Y por qué también la otra fiesta, la del Día de los Fieles Difuntos, colocada el 2 de noviembre? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fiestas? Mis hermanos, la primera, la fiesta de Todos los Santos, tiene que ver con aquella creencia de que hay santos que están en el cielo porque ya salieron del purgatorio, y como ya están en el cielo, se les puede orar. Es por eso que está el santoral católico plagado de miles de santos. Y ahí está la gente orándole a San Juan, a San Judas, a San Mateo, y la lista es grande. ¿Por qué? Porque se cree que estos santos están en el cielo porque muchos de ellos salieron ya del purgatorio y están allá. Y qué mejor día para celebrarles a esos santos que ya están en el cielo que el 1 de noviembre. Esa es la fiesta de los santos. Pero la fiesta de los fieles difuntos, la que se celebra el 2 de octubre, esa es, hermanos, aquellos que todavía no han salido del purgatorio y a los cuales hay que rezar por ellos. Y también hay que recordarles. Y es así como mucha gente se da cita en los cementerios ese día. Pero, hermanos, estas dos fiestas,
la de los santos y la de los fieles difuntos. Esto, hermanos, no es otra cosa que lo mismo que creían los druidas, es decir, pura inmortalidad del alma. O sea, la creencia de que los muertos no están muertos, sino que siguen vivos en algún lugar. Pero esto no es otra cosa que la propagación de aquella doctrina diabólica que Satanás le dijo a Eva allá en el Edén, cuando le dijo: no moriréis, contradiciendo de esa manera la palabra de Dios que había dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bien, pero así como hay un engaño acerca de los muertos, hay verdades acerca de ellos que yo deseo compartir esta mañana. La primera es que no se necesita estar muerto para ser santo. De acuerdo con la Biblia, hermanos, todo verdadero cristiano es un santo. No hay ninguna indicación de que una persona pueda ser hecha santa después de su muerte. No es el Papa quien hace a los santos. Eso es algo que solo Dios lo puede hacer. Es más, en las Escrituras, los santos siempre son agentes vivientes, nunca muertos. Por ejemplo, miren ustedes lo que Pablo escribía para los Efesios. Voy a compartir con ustedes, y si gustan buscarlo, Efesios capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Interesante. Pablo se dirigía a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Era gente que estaba viva. Pero veamos otro texto. Cuando Pablo le escribía a la iglesia de Filipos, miren ustedes cómo él les hablaba. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, también verso 1, encontramos lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Si ustedes notan, tanto a los de Éfeso como a los de Filipos, Pablo le llama santos. Y cuando él escribía a los romanos, les decía: vosotros habéis sido llamados, les decía, a ser santos. Porque, mis hermanos, una persona que se separa del mundo para servir a Dios, ese es un santo. Santo significa apartado para Dios. De modo que si queremos que un santo ore por nosotros, no busquemos a San Juan, no busquemos a San Antonio, no busquemos a San Judas. Busquemos a un hermano de la iglesia que esté bien consagrado a Dios, y a ese pidámosle que ore por nosotros, porque ese es un santo para Dios. La segunda verdad que quiero compartir con respecto a los muertos es que el purgatorio, de donde supuestamente han salido los santos que están allá en el cielo, hermanos, ese purgatorio es un invento del papado. Esto no tiene fundamento bíblico, mis hermanos. Y cuando el papado usa la Biblia para supuestamente respaldar su posición del purgatorio, simplemente lo hace torciendo la Biblia. Veamos un texto, por lo menos, de varios que ellos usan, como el de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Aquí dice la palabra de Dios lo siguiente: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo.
Note, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra y en la manifestación de Jesucristo. Aquí para nada está hablando el apóstol de personas que tengan que ir a un purgatorio para que sean probadas con fuego. Hermanos, realmente el contexto de lo que Pedro está diciendo aquí es que los cristianos de esa época estaban sufriendo persecuciones y estaban pasando por diversas pruebas. Y de esa manera la fe de ellos estaba siendo sometida a prueba, así como el fuego purifica el oro. Hermanos, para que el oro salga puro, quitándole toda impureza o escoria, es necesario meterlo al fuego. Y Pedro lo que está haciendo aquí es comparando la persecución y las aflicciones de los cristianos con el oro puro, purificado, valga la redundancia, por el fuego. Jamás dijo Pedro que los cristianos muertos estén pasando por algún lugar de sufrimiento en el más allá llamado purgatorio. Y el don de profecía, hablando de esto del purgatorio, miren lo que nos dice. Se introdujeron, dice, graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fue la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte. Esta doctrina fue la base sobre la cual Roma estableció la invocación de los santos y la adoración de la Virgen María. De la misma doctrina se derivó también la herejía del tormento eterno para los que mueren impenitentes, que muy pronto figuró en el credo papal. De este modo se preparó el camino para la introducción de otra invención del paganismo a la que Roma llamó purgatorio. ¿Se dan cuenta? Es un invento pagano. Y de la que se ha valido, dice, para aterrorizar a las muchedumbres crédulas y supersticiosas. Con esta herejía, dice, Roma afirma la existencia de un lugar de tormento en el que las almas de los que no han merecido eterna condenación han de ser castigadas por sus pecados y de donde una vez limpiadas de impureza son admitidas en el cielo. ¿Sí? Porque se cree de que si eres bueno vas para el cielo y si eres malo vas para el infierno, y si eres medio bueno o medio malo, entonces te vas al purgatorio a purgar ahí tus pecados para después irte al cielo. ¡Qué invento, qué creencia más errada! Dice que se enseñó también al pueblo que por medio de pagos hechos a la iglesia podía librarse uno del pecado y librar también a las almas de sus amigos difuntos entregadas a las llamas del purgatorio. Y por esos medios, dice, Roma llena sus arcas, sustenta la magnificencia, el lujo y los vicios de los que pretenden ser representantes de aquel que no tuvo donde recostar la cabeza. Conflicto de los siglos, páginas 55 y 56. Tremendo. Han utilizado esto del purgatorio para enriquecerse, para llenar sus arcas de dinero. Hermanos, las indulgencias fueron precisamente inventadas para hacer dinero con esta mentira del purgatorio. Me recuerdo cuando en mi ignorancia fui a visitar al sacerdote de una iglesia para preguntarle que cuánto nos cobraba por hacer una misa en honor a mi abuelita. Pues yo quería que mi abuelita pues fuera al cielo y que saliera del purgatorio. Y le dije al sacerdote que cuánto me cobraba por esa misa. Y él dijo, depende. Si la quieres hablada es un precio, y si la quieres cantada es otro precio. Hermanos, nosotros vemos cómo se lucran con esa mentira aberrante que le han hecho creer a la gente, y todo en conexión con la muerte, todo en conexión con el 1 de noviembre
y su víspera, el 31 de octubre. Fusión de paganismo con cristianismo. Es interesante que la creencia católica enseña que todos los días se puede sacar a una persona del purgatorio. ¿Cómo? Yendo a misa todos los días, comulgando, practicando todas las ordenanzas de esa iglesia y, por supuesto, pagando por los servicios religiosos. Dicen que tú puedes sacar a un pariente o puedes sacar a cualquier persona, pero todos los días puedes sacar gente del purgatorio para que se vaya para el cielo. Los papas dicen que son muchos los que están en el purgatorio, porque la gente no se quiere consagrar, dicen, pero nosotros, dicen, podemos ayudarlos a salir de allí, de esta y de esta manera. Y ponen, hermanos, el que la gente practique todavía esos rituales llamados misa, con las cuales se hace dinero engañando a la gente. Miren, en relación con esas misas, lo que dice la sierva del Señor, Elena White. El incienso, dice, que hoy ofrecen los hombres, las misas que dicen para librar a las almas del purgatorio, no tienen ningún mérito ante Dios. Todos los altares y sacrificios, las tradiciones e invenciones por las cuales el hombre espera ganar la salvación, son falaces, es decir, son mentiras. ¿Por qué? Porque Cristo es la única ofrenda por el pecado. Los sacerdotes y directores espirituales no tienen derecho a interponerse entre Cristo y las almas por las cuales Él murió. Como que si estuvieran investidos de los atributos del Salvador y fueran capaces de perdonar la transgresión y el pecado. Así actúan los sacerdotes cuando ellos mismos, dicen, son pecadores, son humanos. Ellos no pueden sacar a nadie con una misa que den o con palabras que digan y que tú les pagues por eso, mi hermano. En Fe y Valor, página 107, está esto que acabo de leer en relación con el purgatorio. No existe, es un invento, no tiene fundamento bíblico. Y la tercera verdad que quiero decir con respecto a los muertos es que, hermanos, no deberíamos nosotros andar consultando a nuestros seres queridos que ya fallecieron. No deberíamos andar buscando hablar con ellos. Me recuerdo una artista que murió, bastante famosa. Después que murió, algunos decían de que pues habían hablado con ella. Es más, que se les había aparecido. Inclusive hicieron como en homenaje a ella todo un concierto donde la hicieron como aparecerse en las pantallas, de una manera que la gente creía que era ella realmente la que había venido a hablarles. Hermanos, andar buscando uno hablar con un muerto, andar buscando uno tener comunicación con un ser querido que falleció, hermanos, eso no es otra cosa que espiritismo. Y el espiritismo es condenado por la palabra de Dios. A Dios no le gusta que sus hijos anden en esas prácticas espiritistas. Miren lo que dice la palabra de Dios, se lo voy a comprobar. Dice aquí Isaías 8, versículos 19 y 20, de la siguiente manera. Dice: y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Estas palabras fueron dichas en el contexto histórico, cuando los reyes, cuando el rey de Israel y el pueblo habían abandonado a Dios
y andaban queriendo conocer acerca del futuro, consultándole a los muertos. Interesante que dice que los adivinos a los que ellos iban a consultar, estos, dice, tenían una característica, y era que susurraban y murmuraban. Esta expresión susurrar es una forma de fingir la voz cuando se va a comunicar con el muerto. Cuando se va a comunicar con el espíritu de un muerto, el espiritista, llámese adivino, encantador, como se le quiera llamar, lo hacía susurrando, lo hacía murmurando. Pero esto no es otra cosa que fingir la voz, hablar, hermanos, con el vientre. Formas de cómo se hace eso es la ventriloquía. Esa forma, hermanos, de hablar como hablan los títeres, esos puppets, fingir la voz, hablar con el vientre. Así el adivino, el encantador, hacía su trabajo, susurrando, murmurando. Y los hijos de Dios, que habían abandonado a Dios, valga la redundancia, estaban yendo donde estos para consultar acerca del futuro e inducidos por el rey de Israel. Y aparece el profeta diciendo: cuando les digan que consulten a los muertos y a los adivinos, ustedes díganles: ¿acaso no va el pueblo de Dios a consultar a su Dios? Es decir, ¿acaso no tenemos Dios para que Él nos diga lo que viene por delante? A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, en otras palabras, a la palabra de Dios, para conocer acerca del futuro. Queremos saber algo en relación con el futuro, hermanos. Aquí hay que venir a la palabra de Dios, no donde los brujos, no donde esos que hacen magia blanca, ni mucho menos los que hacen magia negra o que te lean la mano. No, mi hermano. ¿Quieres conocer del futuro? El pueblo de Dios tiene a su Dios y tiene su palabra para consultar en ella. Dios desaprueba esa práctica de visitar a los encantadores, adivinos o brujos para tener comunicación con los espíritus de los muertos. El ocultismo, que es lo que practican todos esos mentirosos agentes de Satanás, Dios lo desaprueba y Dios no quiere que ningún hijo de Él ande en esas prácticas. Pues miren lo que dice el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 14. Aquí nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Deuteronomio 18, versos 10 al 14 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas naciones que has de heredar escuchan a agoreros y hechiceros, pero en cuanto a ti, Jehová tu Dios no te ha permitido que hagas eso. ¿Se dan cuenta? Dios está en contra de las prácticas ocultistas. Dios está en contra de la brujería. Dios está en contra de los que la practican y de aquellos que van a consultarles. No es el plan de Dios que ninguno que dice llamarse cristiano ande detrás de eso. Y el don de profecía confirma todo esto que estamos diciendo. Pues miren lo que dice: casi todas, dice, las formas de la hechicería y brujería antigua se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos.
Los que practicaban, dice, las artes de la necromancia, que es el consultar los muertos, aseveraban que tenían relaciones con los espíritus de los difuntos y que obtenían de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. A esta costumbre de consultar a los muertos se alude en la profecía de Isaías que ya leímos, aquella que dice: si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, es decir, por los brujos? Esa misma creencia, dice, en la posibilidad de comunicarse con los muertos, era la piedra angular de la idolatría pagana. Se creía que los dioses de los paganos eran los espíritus deificados de héroes desaparecidos. La religión de los paganos era así, un culto a los muertos. Patriarcas y Profetas 672. Un culto a los muertos. Y la Biblia lo evidencia. Vamos a ver Números 25, 1 al 3, para que podamos comprobarlo. Números 25, versos 1 al 3. Dice: y habitó Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se acercó el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si ustedes notan, los hijos de Dios, tristemente seducidos por las mujeres de los paganos, fueron, dice, a inclinarse ante sus dioses de ellas y a comer de lo ofrecido a esos dioses. La pregunta es, ¿cuáles eran esos dioses? Dejemos que el salmista nos lo diga. En el Salmo 106, verso 28, haciendo alusión a este incidente, nos dice lo siguiente. Salmo 106, verso 28. Dice así la palabra del Señor: se unieron también a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. ¿Se dan cuenta? Eran sacrificios ofrecidos a los difuntos. Lo que estos israelitas comieron cuando fueron invitados por las mujeres paganas. Fueron prácticamente, hermanos, a comer los alimentos que se habían ofrecido a difuntos, a muertos. Así que queda bien sustentado, hermanos, que estas prácticas son antiguas y sin embargo Dios nunca ha estado de acuerdo con eso. Y yo quiero decir otra verdad en relación con este tema de los muertos, y es que los muertos nada saben. Así lo dicen las Escrituras. Vean ustedes lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que, amable televidente, radioyente, hermano pentecostal, católico, de la iglesia que seas, los muertos nada saben. Las Escrituras dicen que ellos ya prácticamente su memoria ha sido puesta en el olvido. Ellos no odian, ellos ya no envidian, ellos no tienen más parte de lo que se hace debajo del sol. Por lo tanto, rezos, novenarios, misas y actos conmemorativos en torno a ellos no tienen razón de ser. Ellos no saben nada. Hermanos, es interesante que cómo la gente puede estar tan engañada con esto
del Día de los Muertos, al estar prácticamente involucrada en actividades en los días entre octubre y noviembre, el 31 para ser más específicos y los primeros 2 días de noviembre. Y uno pudiera decir, bueno, pues a lo mejor son personas pues que no tienen tal vez mucho conocimiento, no pueden leer, personas que a lo mejor tal vez por ignorancia lo hacen. Pero es tremendo. Gente intelectual, hermanos, gente estudiada, gente preparada, metida en estos engaños. Qué lamentable. ¿Por qué? Porque han olvidado a Dios, porque han olvidado a su palabra. Si volvieran a Dios y a su palabra, salieran de ese engaño. Los muertos, dicen las Escrituras, no saben nada. Nada de lo que hagamos por ellos tiene sentido. Y el don de profecía, hablando de esto, nos hace referencia a lo que Martín Lutero dijo en relación con esta creencia acerca de los muertos. Dice, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero la clasificó entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano. ¿Qué le parece? Así la llamaba Martín Lutero a este tipo de festividades. Estercolero romano, fábulas monstruosas. Hermanos, sigue diciendo, comentando las palabras de Salomón, dice en el Eclesiastés, de que los muertos no saben nada. El reformador, o sea Martín Lutero, dice otra prueba, dice, de que los muertos son insensibles. Salomón, dice, piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada, pues los muertos descansan sin contar ni los días ni los años, pero cuando se despierten, dice, les aparecerá como si apenas hubiesen dormido un momento. Así está escrito en el libro Conflicto Inminente, página 36. Así que, hermano y hermana, tú tienes que entender lo que Dios dice y no lo que los papas han enseñado. Acepta, mi hermano, mi hermana, lo que Dios dice. Mira, no creas en esa doctrina de que los muertos están en el cielo, o que están en el purgatorio, o que están en el infierno. Los muertos están en la sepultura, están en la tumba, esperando el día de la resurrección, donde unos van a resucitar para vida eterna y otros para muerte eterna. Si los muertos estuvieran en el cielo, pregúntate, hermano, ¿por qué llora la gente cuando se mueren? Si los muertos estuvieran en el cielo, o si los muertos al morir van para el cielo, hermanos, en vez de llorar, nos pusiéramos alegres. Pero la gente es bien paradójico. ¿Cómo por un lado pueden creer que van para el cielo y por otro lado lloran? Si el cielo es un lugar hermoso, un lugar lleno de paz, un lugar lleno de felicidad, no deberían de llorar cuando se muere un pariente. Pero noten ustedes cómo el mismo engaño no permite que la gente discierna. Hermanos y hermanas, esto es espiritismo. Y hay millones y millones de cristianos metidos en esto. Todos, muchos que se dicen evangélicos, creyendo esto de que los muertos están vivos, que están en el cielo. Una doctrina pagana que fue metida en el cristianismo por el catolicismo. ¿Cómo la pueden creer los hermanos evangélicos? No puede ser. Hermano pentecostal, abre tus ojos, no creas en eso, eso es espiritismo, eso es diabólico. Los muertos están en la tumba. Y si murieron en Cristo, la Biblia dice que serán los primeros en resucitar.
Y si ya están en el cielo, ¿para qué va a venir Cristo a resucitar los muertos en Cristo si ya están allá? Así, hermanos, entonces, con la palabra de Dios nosotros podemos ver en cuanto a los muertos esta verdad de que ellos nada saben. Bueno, la cuarta verdad en relación con los muertos que quiero compartir con ustedes es que, hermanos, este culto que se hace a los muertos en estos 3 días que se les dedica, como son el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, este culto a los muertos, mis hermanos, el auge que ha tomado, no es otra cosa que una señal de que Cristo viene pronto. El espiritismo es una de las señales que tomará un tremendo auge en los días cercanos a la venida del Señor. Y tú podrás mirar ahora cómo más gente se va interesando en esto. Niños introducidos en el espiritismo al disfrazarlos en ese día diabólico. Muchos cristianos creyendo y participando de actividades. Cada día más gente se involucra. Antes, pues solo eran las naciones europeas y los Estados Unidos. Pero hoy los países latinos también les está llegando esta fiebre. Escuchaba un hermano de México que le decía a otro: ¿qué vas a celebrar tú esta vez? ¿Vas a celebrar el día de la Santa Muerte o vas a celebrar Halloween? Es la misma cosa. Es el mismo espiritismo, es el mismo engaño introducido por el papado, fusionándolo con el paganismo. Mis hermanos, este culto a los muertos que se celebra en estos días de octubre y que ha tomado tanto auge, repito, es una señal de que Jesús está a las puertas. Y miren, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, especialmente nosotros, hermanos, que somos creyentes de la verdad presente. Porque hay una profecía que nos debe poner alertas a nosotros. Miren, voy a leer para ustedes 1 de Timoteo 4, verso 1. 1 de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Noten, los que van a escuchar el espíritu de un muerto, esos están apostatando. Y estos dice que están prácticamente escuchando doctrinas de demonios. Me recuerdo una vez tuve que dirigir un funeral. Y como era una iglesia de la cual este servidor estaba a cargo, pues la persona que estábamos haciendo pues el funeral, sus familiares lógicamente tenían muchos amigos y fueron para darle el pésame. Pero me recuerdo que una de las personas que llegó me dijo: ¿usted me permite tener una alabanza? Y le dije: ¿puedo ver el contenido de la alabanza? ¿Puedo ver la letra? Y me dijo: sí, yo la tengo escrita. Y leí, hermanos, la letra. En ese servicio fúnebre, donde este servidor iba a predicar, pues algo que tuviera respaldo bíblico, algo que estuviera de acuerdo a la palabra de Dios, en ese mismo servicio, hermanos, se iba a introducir una alabanza llena de espiritismo. Porque en el canto decía: tú que te fuiste y que ya estás en el cielo y que de allá nos miras, y muchas otras cosas que decía. Yo le dije: lo siento mucho, pero no puede cantar esta alabanza. ¿Por qué? Me dice.
¿No ve que esto va a darle mucha esperanza a los dolientes? Sí, le digo, pero al mismo tiempo que dé esperanza a los dolientes, tristemente se les va a cantar una mentira. ¿Cómo usted puede decir eso? Que no es usted un pastor tan duro de corazón, me dice. Si nos vamos a la palabra de Dios, le digo, lo que usted va a cantar, eso es espiritismo y eso no está apoyado en la palabra de Dios. Y yo no puedo permitir en este templo, donde Dios me ha puesto como encargado, de que esto se haga aquí. Se molestó conmigo la hermana, pero no se lo permití. Porque, hermanos, debemos de entender que nadie, por muy bueno que haya sido, está en el cielo. Miren, Lázaro, por ejemplo. ¿Cuántos días tenía de muerto Lázaro cuando Cristo lo resucitó? 4 días. ¿Era amigo de Jesús Lázaro? Tremendos amigos. Hasta se quedaba Jesús a hospedarse allí. Y uno pudiera decir que una persona que es amiga de Jesús, pues se merece un premio. Y uno pudiera, con la mentalidad que se tiene ahora, con la creencia que se tiene hoy, uno pudiera pensar de que Lázaro, pues por ser amigo de Jesús, inmediatamente cuando murió, pues se fue para el cielo. Pero ya tenía 4 días de muerto, dice la Biblia. Y cuando Jesús lo resucita, Jesús no dice: Lázaro, baja. No, Jesús le habló y dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba, todavía con sus lienzos, como lo habían puesto allí. No olía a humo, como para decir que había estado en el purgatorio, ni venía tampoco hablando cosas que había visto en el cielo. Muy amigo de Jesús, pero estaba en la sepultura, estaba en la tumba, hermanos, cuando el Señor lo llamó. Si realmente los muertos buenos van al cielo, ¿por qué Lázaro Jesús no lo llamó del cielo? Pregúntate. Así que cuando ahora la gente, evangélicos, católicos, millones que dicen ser cristianos, están bien inmensos en esta práctica de recordar a los muertos y decirle a la gente de que van para el cielo o que están en el purgatorio y que los puede sacar de allí. Y cuando la gente va practicando Halloween, y hermanos, sencillamente lo que la gente está haciendo es dándole cumplimiento a una señal de la segunda venida de Cristo, como lo es el espiritismo. Y dice aquí la Escritura que muchos, dice, van a apostatar de la fe. Eso quiere decir que los hermanos que creemos de que los muertos nada saben, los hermanos que creemos esto que estoy predicando ahora, de que hablar con los muertos es espiritismo, tenemos que estar muy alertas, porque nosotros que estamos en la fe verdadera, está escrito aquí que muchos de nosotros, dice, podríamos apostatar. Es decir, podríamos caer en ese engaño. Y usted dirá: ¿de qué manera? Bueno, hermanos, ya voy a presentar unas declaraciones más adelantito del don profético para que veamos de qué manera. Pero por ahora, esto que digo que es una señal de la segunda venida de Cristo, lo respaldo aquí con el don de profecía. Miren ustedes, el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los tesalonicenses, señala la obra especial de Satanás en el espiritismo como cosa que había de suceder inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Hablando del segundo advenimiento de Cristo, declara que habría antes operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Y esto, hermanos, esto se va a dar más cuando se anule la ley de Dios, cuando se imponga el domingo como día de reposo. Esto es cuando el espiritismo más todavía se va, hermanos, a dar color, y la gente va a creer en eso. Van a aparecer haciendo milagros,
algunos que resuciten. Se los pongo aquí. Ha sido revelado a la sierva del Señor Elena White esto. Dice: cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas, y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podríamos anticipar irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Esta es una profecía. Mucho dice de la iglesia remanente, mucho más de lo que nosotros podamos anticipar. Serán seducidos, irán tras esos engaños. Muchas personas, dicen, en lugar de fortalecerse cuando encuentran dificultades, demuestran que no son sarmientos vivos de la vid verdadera, no llevan fruto y el viñador los corta. Retened firmemente la verdad bíblica. El cristiano debe estar arraigado y fundado en la verdad para que pueda permanecer firme contra las tentaciones del enemigo. Debe experimentar una constante renovación de sus fuerzas y debe retener firmemente la verdad bíblica. Fábulas de toda clase serán introducidas para seducir al creyente, apartándolo de su lealtad a Dios. Pero él ha de mirar hacia arriba, creer en Dios y permanecer firmemente arraigado y fundado ¿en qué, hermanos? En la verdad. Manteneos, dice, firmemente asidos del Señor Jesús y nunca os deshagáis de Él. Tened firmes convicciones en cuanto a lo que creéis. Que las verdades de la palabra de Dios os induzcan a consagrar el corazón, la mente, el alma y las fuerzas a hacer su voluntad. Aferraos resueltamente a un sencillo así dice el Señor. Sea vuestro único argumento, escrito está. Y así dice, hemos de contender por la fe que fue dada una vez a los santos. Aquellos que no se fundamenten en las Escrituras, aquellos que no lean la Biblia, aquellos que la palabra de Dios, pues solo cuando vienen el sábado a la iglesia a escucharla nada más, pero no tienen contacto con ella en la semana, no se profundizan en el estudio de ella, hermanos, van a apostatar de la fe. Serán engañados. Así ha sido revelado. Ahora, vale la pena preguntarnos, ¿existe peligro de que aún nosotros, los que creemos en la verdad presente, estemos en alguna manera siendo seducidos por el espiritismo? ¿Estamos nosotros en alguna forma participando? Es bueno preguntarnos, porque hemos hablado en este mensaje, este servidor ahorita, pues de otras gentes que están tristemente engañadas en esto. Pero ¿qué de nosotros? ¿Estaremos en alguna manera sutilmente participando de alguna práctica o forma de espiritismo? Miren, hermanos, el espiritismo tiene varias formas de manifestación. Miren lo que les voy a poner aquí. Dice, tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás, tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Hoy los misterios del culto pagano han sido reemplazados. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Hermanos, Profetas y Reyes, página 156, es donde acabo de leer. Miren ustedes, el gran engañador se ríe, dice, de ver cómo algunos que dicen, yo no voy a caer en eso, yo no creo en esas cosas, yo sí estoy bien fundamentado en esto de que los muertos nada saben y yo no estoy creyendo en esos espiritistas y todas esas prácticas.
muchos se pueden expresar así, pero el gran engañador se ríe al verlos cómo ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Y yo les hablé hace un rato de la ventriloquía, que es esa forma de fingir la voz, hablar con el vientre, y que es una manifestación de espiritismo. Pero ¿sabían ustedes que en algunas iglesias del Israel moderno este tipo de ventriloquía se ha infiltrado? ¿Sabían ustedes que en las iglesias del Israel moderno los niños y los jóvenes son inducidos a asistir a eventos donde la gente está involucrada en ese tipo de engaños? Miren, hablando de la ventriloquía, aquí les pongo en la pantalla dos fotografías. Una de un títere o puppet y otra de unos conquistadores que están haciendo supuestamente la obra misionera allí en un cementerio. Hermanos y hermanas, cuando nosotros permitimos en el culto de adoración, en el servicio de adoración, cuando nosotros permitimos que el que va a dar la historia se aparezca con ese muñeco, con ese puppet, con ese títere que finge la voz, cuando nosotros permitimos que el hermano o la hermana se aparezca con ese para contar la historia de una manera más atractiva y hacer que los niños estén interesados, eso, hermano, no es otra cosa que una forma de espiritismo introduciéndose en la iglesia, y muchos se lo tragan bien fácilmente. La ventriloquía, el fingir la voz, el hablar con el vientre, era lo que usaban los espiritistas, es lo que usan. Y cuando traemos a la iglesia esos títeres, esos puppets para contar la historia, estamos introduciendo en alguna manera una forma de espiritismo. Hermano y hermana, cuando te digan que cuentes una historia a los niños, cuéntala con tu propia voz, que para eso Dios te ha dado esa voz. No permitas, tú querido anciano, tú querido pastor, querido líder de iglesia, no permitas que entre ese tipo de espiritismo en la iglesia a la hora de contarle la historia a los niños. Y ni tampoco permitas, como los conquistadores que están en la foto, tampoco permitas que ellos sean inducidos a andar participando en esos proyectos misioneros llamados bálsamo, que supuestamente se hacen para ir allí a los cementerios y darle consuelo a los que están allí llorando y de una vez invitarlos a una campaña evangelística. Es que el fin justifica los medios, hermanos. Es que tenemos nosotros que ir a participar de esas actividades. Es que tenemos que hacer acto de presencia, supuestamente para hablar de Jesús. ¿Por qué no hablar de Jesús en otro día? ¿Por qué tenemos que asistir allí? Me recuerdo cuando era director del Club de Conquistadores, se nos dijo a todos que debíamos participar en un proyecto de evangelismo de impacto que consistía en asistir el día de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, a los cementerios, y allí con nuestros uniformes de conquistador, pues andar con las personas y de ser posible ayudarles a limpiarles las tumbas y luego entregarles un volante para que fueran a una campaña. ¿Cómo nosotros, hermanos, podemos participar de esas cosas? Tristemente, porque la masonería se metió a la iglesia a través de los clubes de conquistadores, los padres no se dan cuenta que los niños están siendo arrastrados a ese tipo de prácticas que son espiritistas, como el asistir al cementerio a hacer ese tipo de actividades. Me recuerdo cuando estaba en Canadá, la iglesia americana a la que asistí
Nosotros llegamos y nos dijeron, pues vamos a ir el día de Halloween a las casas a recoger unas bolsas de alimento. Nosotros hace un tiempo atrás anduvimos colocando unas bolsas en las casas y les dijimos que el día de Halloween vendríamos a visitarles, pero que en vez de pedirles dulces nos entregaran esa bolsa con latas de comida, con los víveres que quisieran. Y me recuerdo que no tenía yo esta luz como la tengo ahora, pues fuimos con nuestras hijas allí con los hermanos americanos. Allá andábamos de casa en casa. Cuando llegábamos a la casa de la gente, le entregábamos una tarjeta de la iglesia recordándoles de lo que se había ido a dejar anteriormente, y nos daban la bolsa con alimentos. Pero ¿por qué los niños tienen que andar participando de eso en ese día que es una noche tan satánica? ¿Por qué tenemos que fusionar lo pagano con lo cristiano? Hermanos, voy a ponerles a continuación una declaración que ojalá los hiciera meditar, los hiciera reflexionar y ya pararan de andar con esas prácticas espiritistas, de contarles la historia a los niños así con puppets, o de andar participando como club de conquistadores en esos proyectos misioneros llamados Bálsamo. Miren la declaración. Dice la sierva del Señor Ellen White: me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error, que es veneno mortal para el alma, y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta? No deberíamos, dice, asistir ni los jóvenes ni los ancianos a esas reuniones. Eso de que, pues, voy a ir a la misa de cierto amigo, porque de todas maneras yo después lo voy a invitar a la iglesia. O eso de que yo voy a ir al culto en el día falso de reposo, como lo es domingo, con un amigo, porque después yo lo voy a traer al día verdadero. Hermanos, nosotros que ya conocemos la verdad, no podemos asistir a ese tipo de actividades, porque dice que con la presencia de uno alienta más el error que ellos enseñan, que es un veneno mortal para el alma, mientras le están presentando a la gente doctrinas que son mandamientos de hombres. Dice que la influencia de esas reuniones no es buena. Si Dios nos ha librado, dice, de tales tinieblas y error, debemos destacarnos firmemente en la libertad con que nos ha emancipado y regocijarnos en la verdad. Dios siente desagrado, dice, hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculque el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. Hermanos, no deberíamos de ir a esos proyectos misioneros bálsamos, a esos proyectos misioneros que se hacen en Halloween. No deberíamos de ir a ese tipo de actividades. No estamos obligados a ir. El Señor, dice, no nos va a guardar. Los ángeles, dice, dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Primeros escritos 124 a la 125. Así que, hermanos, Dios nos ayude para que nosotros reflexionemos y revisemos qué cosas espiritistas nosotros hemos permitido que entren o andamos acariciando con nuestra presencia. Es más, yo felicito a los padres
que el día de Halloween ni mandan a sus hijos a la escuela para que no se contaminen con esa práctica satánica. Los padres deberían de ser muy cuidadosos de sus hijos, de no exponerlos ese día cuando en la escuela todo el mundo va a llegar disfrazado. Cuiden, hermanos, a sus hijos. Es más, hermanos, hay que revisar qué hay en la casa en cuanto a películas, en cuanto a libros. A veces a los niños en la escuela les dan libros que tienen que ver con cuentos, que tienen que ver con espiritismo, para que los lean. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que están mirando en la televisión. Hay muchos niños poseídos, hay muchos jóvenes poseídos que tienen una actitud bien rara, pero es porque en la casa, allí mismo, allí tienen el espiritismo con lo que ven en su teléfono, en su iPad o en su televisor, o con lo que leen en un libro. Hay que tener cuidado, hermanos. El espiritismo se ha metido hoy de diferentes formas y nosotros no debemos permitir que eso entre en nuestros hogares, y mucho menos andar yendo, como hemos dicho, hemos visto hasta aquí, según el don de profecía lo acabamos de leer. Y sigue diciendo el don profético: la idolatría antigua, dice, que según hemos visto abarca todo el culto de los muertos, como la pretendida comunicación con ellos. La Biblia declara que era una manifestación del culto de los demonios. El apóstol Pablo, al amonestar a sus hermanos contra cualquier participación en la idolatría de sus vecinos paganos, dice: antes digo que aquellos que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice, que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Corintios 10:20. Por eso hay que tener cuidado con ir a comer esas comidas que hacen en los días de muerto, esos panes de muerto que hacen, esos tamales que hacen para los novenarios. No deberíamos nosotros andar agarrando ese tipo de comidas, hermanos. No deberíamos participar, porque esos son comidas ofrecidas a los demonios, a los espíritus de los demonios. La gente cree que se le está ofreciendo al espíritu del difunto que quieren, que aman, pero realmente se la están ofreciendo a los demonios, hermanos. Dice el apóstol Pablo: antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, dice, os hagáis partícipes con los demonios. Es por eso que debemos atender la siguiente advertencia que nos da el don profético, y es esta: los que quieran estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro necesitan comprender el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre y el estado de los muertos. Porque en un futuro cercano muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios mientras representan a parientes o amigos amados y declaran las más peligrosas herejías. Esos visitantes, dice, apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados, dice, para hacerle frente con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen son espíritus de demonios. Satanás, dice, se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. ¿Cuál es la ofensiva final? Porque él también va a personificar, hermanos, la venida de Cristo. Él, dice, puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén: no moriréis. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, les dijo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y poco a poco, dice, él ha venido preparando el camino para su obra maestra de engaño, el desarrollo del espiritismo. Aún no ha logrado, dice, el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos, y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Rápidamente, dice, se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad para despertar solamente cuando se derrame la ira de Dios. Historia de la Redención, página 417 a la 418. Se aparecerán seres queridos y nos hablarán de una manera que les vamos a entender bien que son ellos.
y se van a parecer a ellos. Y hasta nos van a decir de que el sábado no es el día de reposo, que por qué estamos creyendo en eso. Y aquellas gentes que aman tanto a sus seres queridos, cuando los miren que les están hablando y no han leído bien las escrituras, creerán esos engaños. Por eso somos exhortados por la sierva del Señor a que hoy más que nunca estudiemos bien la Biblia y que con la Biblia respondamos: escrito está que los muertos nada saben. Así, de esta manera, hoy hemos desenmascarado otro engaño de Babilonia. Animo a todos los adoradores aquí presentes a que nos consagremos a Dios de todo corazón, a que estudiemos las Escrituras para no ser engañados. Pero animo también a los adoradores que están allí frente a la pantalla del televisor. Animo a aquellos que creen en esa santa muerte, que dicen adorar a esa santa muerte. Quiero animarlos a ustedes. Animo a mis hermanos pentecostales, católicos y de cualquier otra iglesia que crean que los muertos están en el cielo o en el purgatorio. Los animo a que dejen de creer en todo eso. Eso es un engaño de Babilonia. Los animo en el nombre de Jesucristo a que estudien bien la Biblia y salgan de ese engaño. Escuchen lo que Dios tiene para decirnos a todos, pero especialmente a los que puedan estar tristemente en ese engaño de Babilonia. Escuchen. Apocalipsis 18 y el versículo 2 dice: y clamó fuertemente en alta voz diciendo: ha caído Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el verso 4 dice, el verso 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es decir, mucha gente está borracha de esta doctrina falsa en relación con los muertos. Dice: todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Sí, porque los gobernantes creen en eso también. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Pero escuchen, oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. A Babilonia y a todos sus seguidores y a todos los que creen en sus doctrinas le van a caer las plagas. Y Dios le está diciendo a todos aquellos fieles hijos de Él: salgan de allí, pueblo mío. No crean en esas doctrinas de demonios. No participen de esas idolatrías, de esas herejías, de esas apostasías en relación con Halloween, en relación con esa supuesta Santa Muerte, en relación con ese culto a los muertos que se hace el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Dice el Señor: salgan de allí, pueblo mío. A Babilonia, que ha metido ese engaño, le van a caer las plagas, y a los que estén con ella también. Amigo televidente, amigo radioyente, tú que me estás mirando y que estás creyendo en esa doctrina de que los muertos están en el cielo o en el purgatorio, disculpa que redunda y redunda mucho en esto, pero que quiero que quede claro: en el nombre de Cristo te digo, sal de ese engaño, no creas en eso, vea la palabra de Dios, aquí está la verdad. Que Dios nos ayude para que, oyendo la voz de Dios ahora que dice: salid de ella, pueblo mío, todos nos dispongamos a salir y formemos parte del pueblo remanente que se prepara para encontrarse con el Señor. Voy a orar en este momento, a pedirle a Dios que les ayude, porque después de tantos años de estar arraigados en el error, posiblemente les sea difícil, pero Dios les va a poner la convicción de su verdad y Él mismo los va a animar para que salgan. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Oh Padre,
Hemos desenmascarado este día otro de los engaños de Babilonia, este que tiene que ver con Halloween y el Día de los Muertos, prácticamente un culto dedicado a Satanás, y mucha gente lamentablemente participando con sus actividades que hace y con lo que cree. Pero hoy, Señor, tú nos has mostrado con tu palabra la verdad en cuanto a la muerte. No hay tal cosa que hay muertos en el cielo a los cuales se les puede orar. No hay tal cosa que hay muertos que salieron del purgatorio y ahora están allá gozando de la eternidad. No hay tal cosa. Padre, no hay tal cosa de que se puede consultar con un ser querido que ha fallecido, porque realmente con quien se consulta allí es con el diablo. Oh Padre, te agradecemos porque nos has dado este privilegio de entender la verdad, y también porque nos ayudaste para salir de Babilonia. Pero hoy quiero rogarte por todos aquellos hermanos que están aquí y que están allá viendo en el televisor o oyendo en el radio. Quiero, Señor, rogarte por ellos, para que a lo mejor les sea difícil esto, pero que tú los ayudes, Señor. Te ruego, por favor, que les pongas primeramente la convicción de que esta es la verdad. Te ruego que el Espíritu Santo les dé discernimiento y que entiendan, Señor, que hay que salir de ese error. Te ruego que ese sistema falso religioso llamado Babilonia, que lo compone la iglesia que dirige el papado y todas las iglesias protestantes que creen igual que él, te ruego, Señor, que de ese sistema falso de religión llamado Babilonia, compuesto por iglesias evangélicas y la iglesia de Roma, te ruego, Dios, que de allí salga tu pueblo, y aquellos que están oyendo esta verdad, más que ofenderse, más que molestarse, oh Padre, te pido que humildemente vuelvan a la palabra, escudriñen, y Dios, te ruego que los saques de allí. Y así, Señor, te ruego que saliendo de Babilonia nos ayudes a mantenernos dentro de tu pueblo remanente, a ser fieles a la verdad, a mantenernos del lado de la verdad, a escudriñar las Escrituras. Y cuando venga ese último engaño del enemigo, cuando haga surgir, Señor, parientes nuestros, seres queridos, hablándonos, oh Padre, que nosotros firmemente no oigamos a esos espíritus de demonios y que nos mantengamos del lado del escrito está. Gracias, Señor, por enseñarnos la verdad en cuanto a la muerte, y gracias por abrirnos los ojos. Ayúdanos a mantenernos siempre contigo, y ayuda a aquellos amigos a salir de allí. Ábrele los ojos. Así, Padre, te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.